nuestra clase número 2 de nuestro curso de supervisor de seguridad y salud ocupacional. Bien, el día de hoy como tal tenemos un tema importantísimo y trascendental, como es el caso del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, y también la elaboración de nuestras matrices I/P/C. Bien, como tal voy indicando que la clase es 100% participativa, compañeros, así que necesito la participación activa de cada uno de ustedes en el desarrollo de los dos temas que tenemos el día de hoy en nuestro curso. Bien, vamos viendo también la cantidad y la afluencia de compañeros que tenemos como tal en la clase, teniendo la cantidad de, a ver, vamos a contar. Bueno, 11 participantes, ¿no? Vamos a, como tal, dar nuestra tolerancia, que es del caso, para que se vayan conectando como tal nuestros compañeros. Es muy importantísimo, dar esa tolerancia, porque esto ayuda como tal a que ya ellos se conecten cuando ya empecemos la clase, ¿no? Y como tal, cuando algunos entran y ya la clase está empezado, como tal, no están captando como tal la hilación del tema desde un principio, ¿no? Entonces, como tal, siempre doy esta tolerancia muy importante, tal vez algunos como tal están realizando un trayecto del trabajo a su casa, tienen problemas de conectividad, etcétera, etcétera. Por eso, como tal, es importante dar esta tolerancia para cada uno de nosotros, ¿bien? Muy bien. Mencionarles también el día de hoy como tal, nuestro tema de comité de seguridad y salud en el trabajo es un tema importantísimo. ¿Por qué? Porque este comité como tal debemos tenerlo en nuestras organizaciones, pero va a haber una determinante que lo vamos a ver más adelante como tal. Muy bien, ya veo que se están conectando. Bienvenidos sean los compañeros y compañeras que se están conectando a la clase del día de hoy. Bien. Muy buenas noches con todos. Muy bien, veo que se sigue preguntando. Por eso como tal es importante, ¿no? Dar esta tolerancia al inicio de la clase. Es muy importante. Como tal, como vemos, hay compañeros que aún se están uniendo. Bien, tenemos como tal, ahora ya somos la cantidad de 15 personas. Bien, vamos a ver si llegamos a nuestro pico de 20, pasado nuestra tolerancia de los 5 minutos. Luego ya como tal, vamos a empezar con el desarrollo de la clase el día de hoy. Muy importante como tal para el desarrollo profesional de cada uno de nosotros, saber temas importantes acerca de este punto. Muy bien, si ya como tal llega a las 20:05 y tenemos la cantidad que tenemos, comenzamos de lleno con el desarrollo de la clase el día de hoy. Bien, es muy importante esto mencionar también. Muy bien. En nuestra clase pasada, para recordarles, vimos acerca de una clase introductoria acerca del perfil y funciones que va a tener este supervisor de seguridad y salud ocupacional. Y también vimos un poquito acerca de la normativa legal vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo. Vimos como tal nuestra ley, nuestro reglamento, bien, nuestra resolución ministerial 050, que nos va a venir acompañando en el desarrollo de la clase del día de hoy, nuestro segundo tema, que es acerca del IPRC. Y en nuestro primer tema, como tal, vamos a ver un tema, una normativa importante, que es la resolución ministerial 245 del 2021. Esa resolución ministerial es en base al procedimiento de elección a los representantes de los trabajadores para ser elegidos miembros del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Entonces, vamos a trabajar de la mano con esta normativa y también vamos a, como tal, ver, ¿no? Este punto de la normativa de Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo en base también a la modificatoria que ha tenido nuestro reglamento, en base al Decreto Supremo 001 del 2021. También es la modificatoria que ha tenido nuestro reglamento de seguridad y salud en el trabajo. Muy bien. Siendo ya como tal, tenemos siendo las 20:05, ya comenzamos con el desarrollo de nuestra clase. Bien, con los que estemos como tal.
Muchas gracias por su atención. Bien, como les había mencionado, nuestro marco legal vigente para el desarrollo de este tema, nuestra Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y el reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, que es el Decreto Supremo número 005-2012 TR, el reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Ahora, como les había mencionado, este reglamento tenía una modificatoria en el 2021 debido a que se promulgó también la resolución ministerial 245 del 2021. Esta resolución ministerial como tal es el procedimiento para la elección de los representantes de los trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Subcomité de Seguridad y Salud en el Trabajo y, de ser el caso, el Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo. En base a esta resolución ministerial es que se ha dado la modificatoria del reglamento, dado por el Decreto Supremo número 001 del 2021 TR. Ahí como tal, ¿qué se ha modificado en base a esta resolución ministerial? Se han modificado los artículos 42, 49, 56, 102 y 103 del reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Entonces, en base a esta resolución ministerial es que se hacen las modificatorias. Importante también mencionar nuestra Ley General de Inspección del Trabajo, porque como tal, quien viene a inspeccionarte es este órgano gubernamental, o sea, del gobierno, dado por la SUNAFIL, ¿no? Y también va a venir a fiscalizar si en tu organización se tiene un comité de seguridad y salud en el trabajo, teniendo en cuenta la determinante que se tiene que tener para poder tener este comité de seguridad y salud en el trabajo. Ahora, ¿cuál va a ser el rol que va a cumplir este comité de seguridad y salud en el trabajo? A ver, primeramente que nuestro comité de seguridad y salud en el trabajo, como su mismo nombre lo dice, un comité, va a ser un grupo de personas que como tal van a liderar mejoras en materia de la gestión de seguridad y salud en el trabajo dentro de una organización. Por eso como tal es que se forma este comité, porque tienen que hacer una vigilancia activa de las mejoras significativas en materia de seguridad y salud en el trabajo dentro de la organización. Por ejemplo, ¿no? Un trabajador que trabaja en el área de maestranza, por ejemplo, le indica a su miembro del comité que como tal no se está teniendo el mobiliario ergonómico para realizar una actividad X. Entonces el miembro del comité, bajo esta premisa que ha tenido con el trabajador, es que eleva este punto de inflexión al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Por eso es importante este comité, porque es también un medio de consulta y participación que van a tener todos nuestros trabajadores en las diversas organizaciones que tengamos. Entonces, ese como tal es el rol que va a cumplir como tal el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de una organización. Ahora, este rol como tal va a estar dado también según el artículo 40 del reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Entonces, ese va a ser el rol que va a cumplir mi comité. Muy bien. Luego de esto, como tal, vamos a ver también lo siguiente. Vamos a ver esa determinante que va a ser trascendental para poder mencionar y poder formar nuestro Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo dentro de la organización. Ahora, ¿cuál? Ahora lo vamos a ver. La determinante va a estar dado en la cantidad de trabajadores que se tenga dentro de la organización. ¿A qué me refiero con la cantidad de trabajadores? A ver. Para instalar un comité de seguridad y salud en el trabajo como tal, debo tener dentro de mi organización la cantidad de 20 trabajadores a más. Bien, esa es la cantidad que debo tener de trabajadores dentro de mi organización. Ahora, la pregunta que se hace todo el mundo. ¿Necesito que estos trabajadores como tal estén en mi planilla? Claro que sí, es necesario que estén en tu planilla. Ustedes dirán, pero yo trabajo por recibo por honorario, quiere decir de que no voy a ser parte, o sea, no soy parte de la organización. Eres parte de la organización, pero no estás formal como tal, porque estás haciendo una locación de servicios. Lo que indica como tal este reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, que los trabajadores directos de la organización es que se cuentan como la cantidad de trabajadores para poder formar tu comité de seguridad y salud en el trabajo. Y esto hace inferencia y referencia también en el punto acerca de los requisitos que es tú tener para los requisitos que menciona la ley
parte de este comité de seguridad y salud en el trabajo. Bien, entonces, según la cantidad de trabajadores que tenga en mi organización, hay dos puntos. Si tengo de 20 a más, necesito instalar un comité de seguridad y salud en el trabajo. Y si tengo menos de 20, necesito instalar un supervisor de seguridad y salud en el trabajo. ¿Cuál es la diferencia de cada uno de estos? Ahora lo vamos a ver. El supervisor de seguridad y salud en el trabajo es un trabajador capacitado y designado por los trabajadores en las empresas, organizaciones, instituciones o entidades públicas, incluidas Fuerzas Armadas y policiales con menos de 20 trabajadores. Ahora, va a haber una confusión, ¿no? Que ustedes van a mencionar. ¿Cuál es la diferencia entre el supervisor de seguridad y salud ocupacional y ese supervisor de seguridad y salud en el trabajo? Este supervisor de seguridad y salud en el trabajo es un trabajador que tiene que ser parte de la parte trabajadora, claro está. Entonces lo designa la parte trabajadora. El tema de supervisor de seguridad y salud ocupacional no pone la parte empleadora. Te contratan como supervisor de seguridad y salud ocupacional para que le des un seguimiento a su sistema de gestión de seguridad, veas mejoras, veas todo lo que menciona la normativa, etcétera. Pero este supervisor de seguridad y salud en el trabajo va a ser dado por los trabajadores. Los trabajadores le van a poner sus consultas, sus dudas, sus acotaciones en materia de seguridad y salud al trabajo dentro de la organización. Es un medio como tal de exponer las inquietudes que tienen en materia de seguridad y salud al trabajo en sus diferentes áreas de trabajo. Entonces, es un punto de representatividad que va a tener la parte trabajadora con este supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Bien. Y por otro lado, tengo el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Este Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo cuesta decir que va a ser cuando tengo de 20 trabajadores a más. Es un órgano bipartito y paritario. ¿Y qué significa esos términos? Bipartito y paritario significa que voy a tener igual cantidad de representantes de la parte trabajadora e igual representantes de la parte empleadora. Bien, por eso es bipartito y paritario. ¿A qué me refiero con esto? Si un ejemplo, no tengo como tal que tener en mi comité 4 miembros, tengo que tener 2 de la parte trabajadora y 2 de la parte empleadora. Este comité como tal va a velar por las actuaciones del empleador en materia de prevención de riesgos. Y ustedes dirán, ¿por qué tiene que haber una parte empleadora? Porque esta parte empleadora también va a tener que debatir algunos acuerdos con la parte trabajadora para que sea elevado como tal, como un acuerdo del comité en mejoras de la seguridad y salud en el trabajo dentro de la organización. Por eso es un comité, es un grupo de personas que va a tener la organización, que va a velar, va a tener el rol de mejorar las condiciones en materia de seguridad y salud en el trabajo dentro de la organización. ¿Y cómo van a lograr eso? Más adelante también vamos a ver acerca de qué funciones van a cumplir estos representantes del ¿A dudas a este punto? Me comentan, por favor. A ver, ¿alguna duda, consulta que se tenga? ¿Sí? ¿Alguna duda, consulta? Todo claro, mencionado. Ya, perfecto. Muy bien, a los que se han unido, recién bienvenidos, sea uno de ustedes. Continuamos. ¿Tenemos alguna duda, consulta? Comenten, por favor. ¿Sí? ¿Todo claro? Continuamos. Menciona que no hay ninguna pregunta. Acá está como tal, ¿no? Vamos a hablar ahora acerca de las obligaciones y los miembros que va a tener este Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Como mencionamos, el comité se va a instalar como tal, tienes que como tal implementar tu comité
en base a la cantidad de trabajadores que se tenga, ¿no? Si tengo de 20 trabajadores o más, tengo que tener un comité de seguridad y salud en el trabajo. Ahora bien, ¿qué requisitos debo tener yo para ser parte de este comité de seguridad y salud en el trabajo? Porque ustedes dirán, ¿hay algún requisito que se debe cumplir para yo ser parte del comité? Claro que sí, tiene que haber requisitos. ¿Y cuáles van a ser esos requisitos? Los siguientes. Primeramente, ser trabajador del empleador principal. ¿A qué se refiere ser trabajador del empleador principal? Que tienes que estar en el eje de esta organización. Como tal, no, no se tienen, por ejemplo, yo sé que en una organización hay diferentes proveedores, contratistas, subcontratistas. Por el hecho de que tú trabajes dentro de esa organización, no te hace parte de la organización. Ojo con esto, ¿eh? ¿Por qué? Porque tú no tienes un vínculo directo. A ti como tal te subcontrata, tienes tu propia empresa, que esta empresa como tal ha contratado con el cliente, por así decirlo, ¿no? Entonces tienes que como tal ser trabajador del empleador principal. Ahora, acá también refiere este tema que les dije, tienes que estar registrado en la planilla como tal. Si estás en recibo por honorario como tal, no tienes un vínculo directo también con la organización. Bien. Entonces, siendo ya trabajador del empleador principal, ya puedes participar en este comité de seguridad y salud en el trabajo. Luego, bueno, como tal, la edad, para ser mayor de edad acá en Perú, necesitas tener 18 años como mínimo, ¿no? 18 años de edad, ya eres mayor de edad. Hay algunos casos como tal que hay mayores de edad de 16 años, sí, como tal, sí, si es que han pasado por un proceso de emancipación. Y por último, de preferencia, no es excluyente, contar con capacitación en temas de seguridad y salud en el trabajo. Esto es de preferencia, es un plus, no quiere decir de que sea excluyente. Muy bien. Ahora, vamos a explicar este temita acerca de los subcomités de seguridad y salud en el trabajo. ¿Cuándo se va a tener una organización un subcomité de seguridad y salud en el trabajo? ¿De qué manera? A ver, ahora les explico. Supongamos de que yo, como tal, soy una organización, o bueno, yo tengo una organización que se dedica a brindarle servicio a diferentes clientes mineros a lo largo de todo el Perú. Tengo un grupo de personas en Antamina, tengo otro grupo de personas en Volcan, Yauli, tengo otro grupo de personas en Anglo American, tengo otro grupo de personas en Antapacay, tengo otro grupo de personas en Sauder, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuándo es que voy a tener un subcomité de seguridad y salud en el trabajo? Cuando también en esas diferentes sedes que les he mencionado, que ha estado repartido por todos los campamentos mineros del Perú, ya se llega a la cantidad de 20 trabajadores a más, debo instalar en esa sede un subcomité de seguridad y salud en el trabajo, que va a ser supeditado por las funciones que ejerza también mi comité de seguridad y salud en el trabajo central. ¿A qué me refiero? Si, por ejemplo, en este cliente minero, en Antamina, en ese grupo de personas, ya llegaron a la cantidad de 25, por ejemplo, ahí debo instalar un subcomité de seguridad y salud en el trabajo. Bien, ahora vamos a hablar también de la cantidad de miembros, porque esto como tal es un tema muy importante. ¿Cuál va a ser la cantidad mínima, la cantidad máxima que voy a tener de mis miembros del comité? A ver, la cantidad mínima de miembros que voy a tener va a ser de 4. O sea, si tengo ya de 20 trabajadores en adelante, tengo que tener 4 integrantes de este comité de seguridad y salud en el trabajo. Pero recuerda que el comité de seguridad y salud en el trabajo es bipartito y paritario. O sea que 2 tienen que ser de la parte trabajadora y 2 de la parte empleadora. Ahora bien, muy importante, recuerdan que tus 4 van a ser los titulares, pero cada titular debe tener un suplente. Entonces voy a tener 4 suplentes. De esos 4 suplentes, 2 van a ser de la parte trabajadora y 2 de la parte empleadora. Muy bien, entonces eso como tal es el punto. Muy bien. ¿Alguna duda? ¿Consultas este punto? A ver, me comentan. ¿Alguna duda? Consulta.
A ver, acá menciona un punto. ¿Cómo es en el caso que los miembros por parte de los empleados se han retirado? Ya eso lo vamos a aplicar más adelante, en tema de la reconformación del comité. Pero por eso les digo, ¿no? Es necesario que como tal los cuatro titulares tengan también sus cuatro suplentes, por eso, cuando tengamos la cantidad de cuatro. Hasta este punto, ¿alguna duda, consulta que se tenga? Todo bien. ¿Sí se me escucha entrecortado? ¿Me mencionan a ver? ¿O solamente es la red del señor Edison? Bien, bien, ahora, ¿cuándo vamos a agregar más miembros a este comité? Cuando llegamos a la cantidad de 100 trabajadores, debo agregar dos integrantes más a este comité de seguridad y salud en el trabajo. Pero ya el comité de seguridad y salud en el trabajo lo voy a formar cuando vence el mandato, claro está. Por ejemplo, ¿no? Si ya tenía cuatro al principio porque tenía de 20, 30, 40, etcétera, o sea, no llegaba a 100, pero ya llegué a 100 como tal, en el siguiente comité debo añadir dos integrantes más a este comité. O sea, de cuatro pasaría a tener seis. De estos seis, tres tienen que ser de la parte trabajadora y los otros tres de la parte empleador. Bien, entonces así como tal se menciona. Ahora, esos seis miembros van a tener que también tener sus seis suplentes, ¿no? Tres de la parte trabajadora y tres de la parte empleadora. Y así, cada vez que aumente 100 trabajadores más a mi organización, debo añadir dos integrantes más a este comité. Y como tal, tener la misma cantidad de titulares y la misma cantidad de suplentes. Ahora, ¿qué es lo que pasa como tal cuando ya, o sea, voy a ir aumentando cada vez que tenga 200, 200, 300, dos más, así? Sí, pero hasta llegar a la cantidad máxima de 12 miembros. 12 miembros como tal va a ser la cantidad máxima de integrantes que va a tener este comité. O sea, 6 de la parte trabajadora y 6 de la parte empleadora. 12 titulares y 12 suplentes también. De esos 12 suplentes, 6 de la parte trabajadora y 6 de la parte empleadora. Muy bien. A este punto me comentan, por favor. A ver, me comentan. ¿Sí? ¿Todo claro? ¿Alguna duda, consulta que se tenga? A ver, compañeros, me comentan, por favor. ¿Alguna duda, consulta que tengan? Todo claro, mencionan ahí. A ver, vamos a ver si estamos atentos también. Vamos a preguntar. A ver, porque creo que solamente participan unos cuantos. A ver, vamos a ver nuestro último participante. Señor Williams López, ¿todo claro con la clase? A ver, el mandato del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo va a durar de un año como mínimo a 2 años como máximo. ¿Alguna otra duda, consulta? ¿Alguna otra duda, consulta que se tenga? Me comentan, por favor.
Muy bien, vamos continuando. Ahora tenemos lo siguiente. A ver, ahora vamos a ver como tal el proceso electoral. A ver, el proceso electoral como tal va a estar a cargo de la organización sindical mayoritaria o de la que afilie la mayor cantidad de trabajadores en la empresa de entidad. A ver, si en tu organización hay un sindicato, ellos como tal van a velar por el proceso electoral. Ahora, ¿por qué menciona la organización sindical que afilie la mayor cantidad de trabajadores? Porque en una organización como tal puede haber más de un sindicato. Entonces, ¿quiénes como tal van a velar por este proceso electoral? Porque se tienen que elegir a los representantes de los trabajadores, lo va a elegir el sindicato que tenga más miembros afiliados de toda la organización. Esto según el artículo 49 de nuestro reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Ahora, como mínimo, debo avisarle al sindicato 60 días calendarios antes de que vence el mandato del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿A qué me refiero 60 días calendarios? Por ejemplo, un ejemplo, nos supongamos de que el mandato de mi comité va a vencer el 30 de noviembre de este año. Entonces, 60 días calendario antes, o sea, 60 días antes, que estamos hablando el 30 de septiembre, debo avisarle a este sindicato, ¿no? Que se va a iniciar un nuevo proceso electoral para la elección de los nuevos miembros del comité. Bien, así se realiza. Ahora, en caso de que no haya un sindicato, porque bueno, hay organizaciones que no tienen un sindicato, bueno, son la gran mayoría, quien va a realizar el proceso electoral va a ser el empleador. El empleador debe convocar a la elección del comité o del supervisor de seguridad y salud en el trabajo y se va a realizar mediante un proceso democrático, mediante votación secreta y directa entre todos los candidatos que se tienen. Bien, ahora, ya vimos como tal la parte trabajadora, ¿no? Cómo va a ser su proceso de votación, todo eso, porque es un proceso de votación tal cual sea un proceso de elección electoral distrital, provincial, regional, etcétera. Es tal cual el mismo. Y ahorita que vamos a ver el proceso electoral, se van a dar cuenta de esto. Ahora, ¿quién va a elegir como tal a los representantes de la parte empleadora? El que lo va a designar como tal va a ser el empleador. Claro, hasta ellos sí como tal no van a tener una votación ni nada de eso. Ellos como tal van a ser elegidos por la máxima autoridad del empleador, ¿no? Entonces, como menciona acá, el empleador, conforme a lo que establece su estructura organizacional y jerárquica, designa a sus representantes titulares y suplentes ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, entre el personal de dirección y confianza que tiene este empleador, ¿no? La máxima autoridad del empleador. Esto según el artículo 48 de nuestro reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Ahora, ellos como tal, los trabajadores de dirección y de confianza, van a participar para ser parte de la parte empleadora, claro está. Ellos no van a participar del proceso de elección de los trabajadores. Ellos como tal tienen que ser elegidos, ¿no? Los que son de dirección y de confianza tienen que ser elegidos por el empleador para que sean parte de este comité. Muy bien. Bien, ahora sí como tal vamos a ver el proceso electoral. Para eso como tal vamos a ir a nuestra resolución ministerial 245 para ver este tema. Esta resolución ministerial del 2021 nos va a establecer lo siguiente. Acá como tal, bueno, te va a establecer primero un glosario de términos, la determinación de obligatoriedad de confirmar un comité, que ya lo vimos, el número de miembros, que también ya lo vimos, elección de representantes de los trabajadores, también lo vimos, la convocatoria de elecciones que va a estar a cargo del comité, la vimos también, y bueno, va a estar a cargo del sindicato, que digo. Y aquí como tal mencionamos algo importantísimo. ¿Qué información debe tener esta convocatoria para el comité? Primeramente, la conformación de la JE. ¿Qué es JE? Junta Electoral. ¿Qué es una Junta Electoral? La Junta Electoral va a ser básicamente los que van a velar por este proceso electoral, al cual van a tener las mismas funciones que un miembro de mesa. Siguiente, número de representantes titulares y suplentes que tienen que ser elegidos. El plazo del mandato de los miembros del comité, que ya lo había mencionado, que es de 1 como mínimo a 2 años como máximo.
Requisitos que deben cumplir los trabajadores que desean postular, según el artículo 47 del reglamento. Requisitos que ya mencioné, que son solamente tres. Modalidad en la que se llevará a cabo el proceso de elección, sea presencial, no presencial o semipresencial. La fecha en que se pueden inscribirse los candidatos, fecha en que se publicará la lista de candidatos inscritos, fecha en que se dará a conocer la lista de candidatos aptos, fecha, lugar y horario que se realizará la elección. Entre la publicación de los candidatos inscritos y la fecha de elección deben mediar los 15 días hábiles. La nómina de los trabajadores habilitados para elegir a los representantes de los trabajadores de conformidad con lo señalado en el numeral 2 del presente documento. Esta nómina de trabajadores es básicamente lo que llamamos en las elecciones distritales el padrón electoral. El padrón electoral como tal va a mencionar el universo de votantes que se va a tener para este proceso. En este caso, los trabajadores que van a ejercer su voto. Y por último, el plazo para las tachas e impugnaciones ante la Junta Electoral. A quienes se hacen tachas, a las candidaturas, y la impugnación se hace a las votaciones. Muy bien. Después de ver esto ya de la información que tiene que tener, vamos ya a pasar al procedimiento para la elección. A ver, es responsabilidad como tal este proceso de elección de la Junta Electoral. Ahora, para ser representante de la Junta Electoral, también, ¿quién va a designar la Junta Electoral? Va a ser el sindicato mayoritario o el sindicato más representativo que se tenga dentro de la organización. Para ser parte de la Junta Electoral como tal, tienes que tener los mismos requisitos que para ser miembro del comité, ser trabajador directo de la organización, tener 18 años como este mínimo y como tal, no tener alguna capacitación que se tenga. Ahora, los que son de la Junta Electoral no pueden participar también como electores para representantes del comité, está prohibido. Solo pueden ser parte de la Junta Electoral como tal. Tampoco pueden ser personeros como tal, solamente van a ser parte de la Junta Electoral. Ahora, la Junta Electoral, ¿cómo va a estar conformada? Por un presidente, un secretario, un primer vocal y un segundo vocal. El presidente va a ser el encargado de presidir la Junta Electoral y como tal facilitar la aplicación de esta elección. El secretario está encargado de las labores administrativas y el primer y segundo vocal aportan iniciativas y fomentan y hacen cumplir las disposiciones. Ahora, esa función como tal va a tener la Junta Electoral, bueno, aparte de otras funciones, que por ejemplo las mencionamos rápidamente, presidir, dirigir y realizar el proceso electoral, designar por sorteo el personal necesario para el funcionamiento de las mesas de sufragio, plataforma digital, de ser el caso, porque ¿quién va a designar como tal si tu elección va a ser presencial, semipresencial o no presencial? Lo va a hacer la Junta Electoral. Pero en la práctica como tal, si la Junta Electoral y si hay un sindicato como tal, el sindicato siempre va a querer que este proceso sea de manera presencial, 100%. Autorizar la impresión y disponibilidad de las cédulas de votación o preparar materiales para el proceso electoral o a través del voto electrónico, si es que corresponde. Recibir, evaluar y admitir la denogatoria de las solicitudes de los postulantes, o sea, ellos como tal van a admitir o van a denegar las postulaciones que se tengan. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, no, yo como trabajador voy y le digo quiero ser parte del comité, ¿no? Quiero participar en este proceso de elección. Ellos van a ver como tal, ya bueno, tú, fulanito tal, bla, bla, bla. Bueno, mira, ¿sabes qué? Primeramente, para que seas parte de esta elección del comité, tienes que pertenecer a mi sindicato. Si no perteneces a mi sindicato, no procede como tal tu postulación. ¿Por qué? Porque yo lo decido como junta electoral. ¿Y quién soy yo como junta electoral? Ah, yo sí soy parte del sindicato. En resumen, mayormente quienes van a participar en esta elección del comité van a participar también, ¿no? Gente asociada al sindicato, si es que hubiera un sindicato, claro está. Bien. Realizar el cómputo general de las elecciones, previa verificación del padrón de los trabajadores, proclamar a los trabajadores titulares y suplentes elegidos, y se tienen que resolver todas las cuestiones, sea impugnaciones y tachas, ¿no? Y como tal, van a acreditar a los personeros, si es que hubiera como tal. Y ahora hablando de personeros, vamos a hablar de esto, de los personeros, qué rol van a cumplir. Pero antes, como tal, vamos a ver si hay alguna duda, consulta que se tenga. A ver, me comentan, por favor.
A ver, acá mencionan una consulta. Para la votación debe votar todo el personal en planilla, incluidos los de la Junta Electoral. Claro, recuerda que los de la Junta Electoral también son trabajadores. El personal de confianza no, solamente trabajadores. Normalmente el personal de confianza tiene su título de empleado, ¿no? Como tal, pero ellos no votan como tal. Personal de confianza no vota en este punto, solo trabajadores. Y los de la Junta Electoral, sí, claro que votan, porque también son trabajadores. Incluso ellos votan primero. Al igual que en una elección distrital, los miembros de mesa son ciudadanos como tal, no tienen derecho a votar. Y ellos también votan primero como tal. A ver, acá dice, ¿cómo es en el caso de que haya un personal que no asista a votar? ¿Cómo se considera su voto? ¿En blanco? Si no ha votado es en blanco, ¿no? O sea, tiene que, como tal, mencionarse de que no ha estado este personal por X motivos, ¿no? Estuvo enfermo, faltó ese día, etcétera, y los etcéteras. Lo ideal es como tal que tengas la mayoría de votación, ¿no? De tu padrón electoral, pero puede pasar estas cosas, ¿no? ¿Alguna otra duda, consulta que se tenga? A ver, me comenta. A ver, me comentan. ¿Otra duda, consulta que se tenga? A ver, me comentan. Sí, me comentan, por favor. Dudas, consultas, acotaciones. A ver, los escucho. O los leo también. Sí, ¿alguna duda? Continuamos. Muy bien, ahora vamos a hablar acerca de los personeros. ¿Quiénes van a ser estos personeros? Ya sabemos como tal que en una elección democrática siempre hay personeros. ¿De qué se encargan estos personeros como tal? De custodiar los votos que se tenga de los candidatos, ¿no? ¿Quién va a decidir como tal la cantidad máxima de personeros? Lo va a decidir la Junta Electoral, ¿no? Para ser personero también tienes que tener los mismos requisitos, tanto para ser candidato al comité o también para ser de la Junta Electoral, ¿no? Tienes que ser como todo el personal directo, tener 18 años y alguna capacitación en seguridad y salud al trabajo. ¿Quién designa a los personeros? Quien lo designa también es el sindicato mayoritario o el sindicato más representativo. Ahora, el personero no puede ser parte de la Junta Electoral, no puede ser candidato al comité, ni nada, solamente tiene que ser persona. Ya conocimos esos puntos, ya. Entonces, como ven acá, en el caso que la elección sea presencial, se llevará a cabo el día, lugar y horas fijadas previamente, la cédula de sufragio y el ánfora respectiva, donde se depositarán las cédulas de votación, estarán a disposición de los trabajadores. La firma y huella digital del elector son requisitos indispensables para que éste pueda depositar su voto en el ánfora. Para el caso del voto electrónico no presencial, el empleador dispone de una solución tecnológica a través de un navegador web, si es que fuera, ¿no? No presencial. Pero la realidad es que si hay un sindicato siempre va a ser presencial. Terminada la etapa de votación, la Junta Electoral procederá a efectuar el correspondiente escrutinio. La elección es por mayoría simple de votos, es decir, por el mayor número de votos recibidos. Terminado el escrutinio, la Junta Electoral levantará un acta del proceso donde conste los nombres de los trabajadores elegidos como representantes de los trabajadores, tanto titulares como suplentes, y se proclamará el resultado. En esta etapa como tal, ¿no? Como es un proceso de conteo, escrutinio de votos, se permite la presencia de los personeros. En caso de empate como tal, se va a hacer un sorteo
en presencia de los involucrados, ¿no? Se lanzará una moneda, como tal ahí harán un sorteo. Y luego ya que pasamos ya al proceso de escrutinio, ya se contornan los votos, se va a pasar a la comunicación de los nuevos representantes de los trabajadores. Mediante una comunicación, la Junta Electoral remite el acta del proceso electoral al empleador a fin que se haga entrega de la credencial correspondiente a los nuevos representantes de los trabajadores. Muy bien, acá hay un punto muy importante. Justamente habían preguntado eso. ¿Qué pasa si como tal alguno de mis miembros se van saliendo en el transcurso de el año o 2 años, según sea el caso? A ver, yo sé que el mandato les dije que es de 1 o 2 años, en la teoría, pero en la práctica como tal, como se dan cuenta, para hacer todo este proceso es, no digamos tedioso, pero toma su tiempo, ¿no? Entonces, lo que te va a pedir como 2 años. Entonces, si en esos 2 años como tal ya se van yendo mis titulares, suplentes, ¿qué es lo que pasa? A ver, sí como tal, en el transcurso de esto, de este mandato, ya me quedo solamente con el 50% de la cantidad de miembros que tenía al principio, va a hacer una reconformación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Estoy hablando del 50% contando titulares y suplentes. Por ejemplo, ¿no? Si en mi comité tenía 6 titulares, debía tener 6 suplentes. Pero por A o B cosas se me van 3 titulares y se me van 3 suplentes. Me quedé con 6. O sea, ya me quedé solamente con el 50%. Entonces, ahí como tal debo hacer una reconformación de este comité, pero siempre y cuando el plazo del mandato sea mayor o igual a 6 meses. ¿A qué se refiere? Que si como tal me está faltando 4 o 3 meses o 5 meses para que vence ese comité, ya debo terminar con los que tengo, no hay ningún problema. Pero si es más de 6 meses, de 6 a más meses, sí tengo que hacer una reconformación del comité, o sea, hacer nuevamente todo este proceso de elección, ¿no? Para tener nuevamente mi cantidad de miembros. Muy bien. Ahora, como les dije, va a haber también un periodo de tachas e impugnaciones. Las tachas se presentan por escrito con la debida sustentación desde el momento en que se publique la lista de candidatos inscritos y será resuelta dentro de las 24 horas siguientes. Los trabajadores, de considerarlo, realizan impugnación al acta del proceso electoral en el plazo establecido por la Junta Electoral. O sea, la Junta Electoral como tal va a establecer este plazo para las impugnaciones y tachas, que se deben ser resueltas en un plazo no mayor a 3 días hábiles. Y ustedes dirán, ingeniero, todo esto la verdad me parece demasiado tedioso, es un dolor de cabeza, etcétera. Puedo como tal tercerizar todo este proceso del comité, este proceso de elección del comité, y la respuesta es que sí. La organización como tal puede suscribir contrato de locación de servicios con cualquier organización que quiera realizar este servicio del comité, no hay ningún problema. Pero todo como tal lo tiene que ver con la Junta Electoral, y la Junta Electoral, como los vuelvo a repetir, está supeditada por este comité, ¿no? Si es que tu organización tuviera un comité. Muy bien. Ahora, en este caso, ¿puede haber un observador como tal dentro de la organización? O sea, dentro de este comité puede haber un observador. Claro que sí, puede haber un observador. Este observador, ¿quién lo pone mayormente? Lo pone el sindicato mayoritario o el más representativo, ¿no? En este caso, ¿qué va a ser el observador? Como su mismo nombre lo dice, solamente a observar, no, no puede asistir a, o sea, su voto como tal no es dirimente en las reuniones de acuerdo que se tenga en el comité, pero sí puede como tal solicitar información, ¿no? No hay ningún problema. Y esta información mayormente también lo solicita, ¿no? Y el representante de esta organización sindical. Muy bien. ¿Se entendió hasta este punto? Me comentan, por favor, alguna duda, consulta que se tenga. A ver, me comentan.
Sí, compañeros, me comentan, por favor. Señorita Yerelis, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, no se preocupe, si han llegado tarde como tal, no han podido ver la clase, no se preocupen porque esta clase queda grabada, así que no hay ningún problema. Ujú. Perfecto. A ustedes. Se realiza como tal todo el proceso que he mencionado, todo el proceso de elección, cuando ya se tiene el 50% de la cantidad que tenía al principio. Pero siempre y cuando, vuelvo a repetir, el plazo para que venza este mandato sea mayor a 6 meses. Muy bien. Y por último vamos a tener la instalación. A ver, muy importante como tal cumplir los plazos establecidos. A ver, el empleador debe convocar a una reunión de instalación al comité en un plazo que no debe exceder los 10 días hábiles desde la fecha de elección. En la reunión, el titular de la entidad público-privada o su representante debe instalar el comité de seguridad y salud en el trabajo. Para ello, los miembros titulares deben proceder a la elección del presidente y del secretario del comité. Todo esto como tal se consigna en el libro de actas del comité. Como vemos acá, cada acción que hemos visto tiene sus plazos establecidos, así que hay que cumplir con cada uno de esos plazos que menciona esta resolución ministerial. Bien, entonces el tiempo también de la instalación del comité es en los 10 días, ¿no? Ahora, si por A o B en esa reunión de instalación no se llega a un consenso de quién quiere ser presidente, quién quiere ser secretario, tiene que llevar a cabo otra reunión en los próximos 10 días siguientes. Si en la siguiente sesión tampoco hay consenso, la designación del presidente se decide por sorteo y la otra parte asume el secretario, ¿no? Como tal. La vigencia, como les dije, es de 1 año como mínimo y 2 años como máximo. Pero teniendo en cuenta que de la organización siempre te va a pedir que sea el plazo máximo, ¿no? Que son 2 años. Ahora, ¿se pueden reelegir como tal los miembros del comité? La respuesta es que sí, pero solamente por una vez. Ahora, reelegirse no quiere decir de que ya no van a participar en el proceso de elección, no. Reelegirse es que nuevamente tienen que estar en el proceso de elección y bueno, los trabajadores tienen que votar por él o ella. Pero como les vuelvo a repetir, solamente se puede hacer una, o sea, con otras palabras, un miembro del comité que ya ha salido elegido puede nuevamente participar en un proceso de elección. Y ahí no me queda, ya tendría que descansar un periodo y luego nuevamente puede formar parte de otro periodo. Muy bien, y eso como tal sería ese punto del comité acerca de la elección y todo el proceso que se ha tenido en cuenta. Muy importante también que esta resolución ministerial está como tal en el hipervínculo que se ha dejado en el archivo, en el PPT. Y ahí como tal menciona también y se tiene todos los anexos acerca de lo que he mencionado. Así que ahí van a poder visualizar cada uno de esos anexos para que se pueda implementar un comité dentro de una organización. Muy bien. Vamos un poco acerca de las funciones. Bueno, el proceso electoral ya lo vimos y acá están las funciones. A ver, muy importante como tal, ¿qué funciones va a cumplir este comité de seguridad y salud en el trabajo? Primeramente, ellos van a ser los encargados como tal de aprobarte todos tus instrumentos de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿A qué me refiero con instrumentos de gestión de seguridad y salud en el trabajo? Me refiero a tu plan, tu programa de seguridad y salud en el trabajo y tu reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. Muy importante también, ellos van a aprobarte lo que son las matrices IPC y también te van a aprobar los mapas de riesgo. Ellos también como tal no te van a aprobar, pero sí van a estar constantemente revisando algún procedimiento nuevo, algún estándar nuevo que tengas dentro de la organización. Ellos también van a tener como responsabilidad promover la correcta capacitación y entrenamiento que se tiene que dar a cada uno de los trabajadores.
promover también de que los trabajadores estén constantemente informados, ¿no? Mayormente ellos van a querer de que todos los trabajadores sepan su RIS, sepan su reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, van a estar consultando, te dieron tu reglamento cuando ingresaste, has leído tu reglamento, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos también, muy importante, van a participar en la elaboración de nueva información documentada, ¿no? Como les dije, procedimientos instructivos, estándares, etcétera. Ellos también van a estar inmersos en la materia de la investigación de los eventos. ¿A qué me refiero con eventos? Accidentes, incidentes, enfermedades ocupacionales que se tengan en la organización. Ellos también, como tal, van a dar recomendaciones, ¿no? Y también van a, como les dije, ser un mecanismo de consulta y participación propia de los trabajadores, porque ellos como tal van a, van a mencionar a estos miembros del comité las mejoras que pudiera darse dentro de sus áreas en materia de seguridad y salud en el trabajo. Ellos van a colaborar también con los servicios médicos y de primeros auxilios. Mayormente estos miembros del comité están dentro de las brigadas de emergencia. Ellos también van a revisar mensualmente las estadísticas de seguridad y salud en el trabajo que tienen dentro de que hay dentro de la organización, y así como el avance de esos objetivos, los objetivos de seguridad y salud en el trabajo. Y también como tal van a ver el cumplimiento de las actividades realizadas en materia de seguridad y salud en el trabajo dentro de la organización. Ahora, ellos como tal también van a estar constantemente reportando, ¿no? Van a realizar inspecciones también a las diferentes áreas para encontrar desviaciones y desviaciones como tal se ejecuten acciones correctivas. Llevar con el cumplimiento de los acuerdos registrados en el libro de actas. Recuerden de que en cada reunión ordinaria que se tenga se va a tener acuerdos y cada acuerdo se va a tener que dar en esta reunión y tenerlo en el libro de actas como tal. Muy bien. Ahora, ¿por qué como tal es importante tener un comité de seguridad y salud en el trabajo? Porque si no tienes un comité de seguridad y salud en el trabajo, o encontraste un supervisor de seguridad y salud en el trabajo, te van a multar. No conformar un comité o tener un supervisor de seguridad y salud en el trabajo se refiere que es una falta grave. Y dependiendo del tipo de empresa que sea, porque sabemos que tenemos micro, pequeña empresa y las empresas que están en el régimen general, teniendo en cuenta el tipo de empresa que seas, primeramente, y luego la cantidad de trabajadores, te va a caer una multa, ¿no? En el caso, por ejemplo, de que seas una MIPE y tengas 8 o 7 trabajadores y no has instalado tu supervisor, te va a caer una multa de aproximadamente 1.500 soles. Eres una pequeña empresa y tienes de 31 a 40 trabajadores, te va a caer una multa de aproximadamente 6.000 soles. Y si ya no eres una MIPE y tienes de 101 o 200, por ejemplo, te va a caer una multa de más de 35.000 soles. Entonces, por eso como tal, se tiene que implementar tu comité de seguridad y salud en el trabajo dentro de tu organización. Muy bien. Hasta este punto, ¿alguna duda, consulta que se tenga? Me comentan, por favor. A ver, dudas, consultas, acotaciones, me comentan, por favor. Está claro, me menciona señorita. ¿Alguno más, por favor? A ver, me indica. Si hay alguna duda, consulta, acotación. Todo claro, menciona. A ver, señorita Irene, ¿le escucho? Profesor, esta tabla de sanciones está actualizada. Está del año 2020, pero bueno, eso va a variar en base a la OIT. Ahorita ha subido la OIT, estamos en 5.150 soles, creo. Ah, ya, ya. Y entonces se va sacando por uno, por dos, por el número de trabajadores, ¿no? Se va sacando en base a al tipo de empresa que seas como tal, y luego a la cantidad que tengas, según el tipo de empresa que seas. Ya.
Ok, gracias, profesor. Acá hay otra consulta. En la brigada del Comité de Seguridad, las brigadas deben ser rotativas y capacitadas en general. Las brigadas como tal siempre tienen que ser entrenadas, ¿no? A ver, porque capacitadas es teórico, entrenadas es práctico. Y esos miembros del comité participan mayormente en estas brigadas de emergencia. ¿Alguna otra duda, consulta que se tenga? Bien, pasamos al siguiente tema. Ahora vamos a ver un poco acerca del IPRC. Primeramente, ¿qué es el IPRC? ¿Qué significa el acrónimo IPRC? El acrónimo IPRC como tal va a significar identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles. Entonces, en base a eso, como tal, primeramente debemos definir peligro y riesgo. ¿Qué es un peligro? ¿Qué es un riesgo? El peligro como tal va a ser fuente de interés nosotros sí que pueda generar un daño. Bien, mayormente dicen ¿no? Que puede interactuar con nosotros y generar un riesgo. ¿No? Por ejemplo, ¿no? Eh, yo estoy trabajando en una empresa X, ¿no? Y como tal están limpiando los pisos y justo dejan como tal el piso mojado. Entonces el piso mojado como tal refiere a un peligro para mí, sí refiere a un peligro porque está ahí. Pero mientras esté ahí sigue siendo un peligro para mí. Pero cuando yo interactúo con ese piso mojado, ya ahí pasa a ser un riesgo. ¿Por qué? Porque el riesgo es la de que el peligro materialice y pueda generar un... O sea, si yo como tal interactúo con este piso mojado y como tal estoy caminando sobre el piso mojado, estoy interactuando yo como persona con el peligro que es el piso mojado, ya forma un riesgo. ¿Qué va a hacer? ¿Qué probabilidad va a generar eso? La probabilidad va a ser una caída al mismo nivel. Ese sería mi reto. Entonces, como tal, ¿podemos tener diferentes peligros en un área de trabajo? Claro que sí. Pero mientras nosotros no interactuemos con este peligro, no se forma un riesgo. ¿Concepto de peligro y riesgo? A ver, me comenta. Consultas sobre este punto. No solamente ¿se escucha entrecortado? A ver, por rato. Ya, bueno, continuamos. Vamos a ver, porque acá como tal es importante, porque vamos a ver los tipos de peligros que se va a tener y poder hacer estos tipos de peligros para la matriz visualizada. Asociados, los servidores estamos expuestos a diversos agentes y son Servir, herramienta del Perú que crece.
Bienvenidos. Hoy les contaré de riesgos laborales, la matriz hiper. Todas las actividades que desarrolla la entidad presenta peligros y riesgos asociados. Los servidores estamos expuestos a diversos agentes y son estos los que deben ser identificados para considerar las consecuencias que pueden causarnos. Estos pueden ser físicos, químicos, biológicos, disergonómicos, brindaremos algunos casos como ejemplo para entender qué es un peligro y qué es un riesgo laboral. Como ejemplo, indicaremos que cumplir algunas labores como serenazgo es un peligro. Los riesgos relacionados dependerán de la localidad, la preparación, los equipos asignados, etc. Estos riesgos serán la probabilidad de ser agredido, sufrir quemaduras por radiación solar, dolores musculares por laborar de pie a lo largo de la jornada, entre otros. Atender pacientes es un peligro. Los riesgos relacionados serán la probabilidad de sufrir contagios de enfermedades, afecciones psicosociales, dolores musculares y otros. El hiper es una herramienta de gestión que permite identificar peligros y evaluar los riesgos, proponiendo las medidas de control respectivas. Este es uno de los modelos, tomado referencialmente de la guía indicada en la resolución ministerial número 050-2013-TR. Cualquier matriz hiper que se use tiene las siguientes partes: área, local o sede evaluada y fecha. Tarea o actividad evaluada. Peligros y riesgos relacionados. Método de valoración de riesgos, probabilidad por severidad. Métodos de control. Lo ideal es que sea un equipo de la misma entidad quienes elaboren el hiper. La propuesta de medidas de control deben ajustarse a una jerarquía de controles. Primero eliminar, luego sustituir, controles de ingeniería, señalizar y como último nivel, la asignación de equipos de protección personal, EPP. La importancia del hiper justamente será la amplia gama de medidas de prevención que nos permitirá crear nuestro programa anual. ¿De dónde puedo saber en qué áreas hay que colocar señales? ¿De dónde puedo saber dónde aplicar programas de mantenimiento? ¿De dónde puedo determinar qué prohibiciones y recomendaciones debo plantear? ¿De dónde puedo obtener los temas de capacitación en SST? ¿De dónde puedo saber en qué puestos asignar EPP? De las medidas de control indicadas en el hiper de mi entidad. Si su entidad cuenta con el hiper, revísenlo y propongan las medidas que pueden mejorarlo. El hiper debe ser sido y conocido por todos los servidores, según lo dispone la Ley número 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Conocimiento hiper en tu entidad. En servir. Muy bien, un video muy interesante acerca de nuestra matriz hiper, ¿no? Dado por este organismo del Estado Servir. Bien, ahora continuamos, ya vimos como tal peligro, vimos como tal riesgo. Ahora como tal es importante ver nuestros controles. Y vamos a tenerlo en base a una jerarquía de controles.
¿Y por qué es jerarquía? Porque vamos a tener un control desde el más efectivo hasta un control menos efectivo, teniendo en cuenta que son 5, tenemos 5 controles. Tenemos el más efectivo en la parte superior, teniendo eliminación, que es eliminar físicamente el peligro y el riesgo asociado a este. Sustitución, que sería reemplazar el peligro y el riesgo asociado a este. Control de ingeniería, que sería aislar a las personas del peligro. Control administrativo, que en otras palabras es administrar el modo de actuar de las personas o administrar a las personas. Y por último, los EPPs, los equipos de protección personal. ¿Qué van a hacer esos equipos de protección personal? Van a proteger a la persona del peligro y el riesgo asociado a este. Muy bien. Ahora, pero acá como tal hay una discrepancia, que ahorita lo vamos a ver con un ejemplo bien práctico. Si bien es cierto, los que están en la cúspide son los controles más efectivos, tienen una disyuntiva. Si bien es cierto, son más efectivos, son más difíciles de implementar. A diferencia de los otros controles, que mientras son menos efectivos, son mucho más fáciles de implementar. Muy bien. ¿De qué manera vemos esto? Ahora lo vemos con un ejemplo bien práctico. A ver, primeramente para trazarnos los controles tenemos que tener una actividad. Entonces mi actividad como tal, por ejemplo, ¿no? Este ejemplo que doy siempre, que como tal es un ejemplo bien práctico, porque ahí como tal vemos que se puede implementar y no implementar los controles. Tenemos la actividad como tal dentro de un almacén de materiales. Entonces, para este almacén de materiales, como tal, como son materiales grandes, debo utilizar equipos móviles, ¿no? Cargadores frontales, Volvos, retroexcavadoras, camiones, etcétera, ¿no? Entonces, son equipos móviles de gran tamaño. Entonces, hasta ahí como tal, el equipo móvil ya pasa a ser mi peligro, porque es un equipo móvil grande, de gran tamaño, etcétera. Pero hasta ahí es un peligro. Yo todavía no interactúo. Pero cuando yo voy a interactuar porque yo necesito desplazarme por este depósito, ya ahí como tal se forma el riesgo, porque yo estoy interactuando por ese depósito y también interactúo con los equipos móviles. Entonces, ¿qué va a formar? Va a formar una probabilidad de que el peligro se materialice. En este caso, ¿cuál va a ser esa probabilidad? Va a ser el atropellamiento o también llamado la interacción vehículo-persona. Muy bien, entonces esa interacción vehículo-persona como tal me refiere a un riesgo significativo. ¿Por qué? Porque ¿qué consecuencia me puede traer como tal un atropellamiento? Me puede traer como tal consecuencias incluso fatales. Entonces, en base a eso, en base a ese riesgo elevado que se tiene, o riesgo significativo, es que se aplican los controles. ¿Para qué se aplica un control? En otras palabras, para mitigar un riesgo desmedido. Entonces, como tal, aplico mis controles, desde el más efectivo al menos efectivo. Primeramente, tengo mi control más efectivo, que es la eliminación. Entonces, ¿cuál era mi peligro? Los camiones. Entonces, yo digo, entonces ya tengo que eliminar. A partir del día de mañana no me entra ningún camión. Ya eliminé el peligro y el riesgo asociado a este. Pero, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que sin estos camiones yo no puedo hacer mi actividad. ¿Cómo voy a trasladar mis materiales si no hay este camión dentro, o este camión, este equipo móvil dentro de este depósito? Entonces, como les voy a repetir, ¿no? Si bien es cierto, es muy efectivo, pero es más difícil de implementar. Bien, me queda el segundo control. Seguimos con sustitución. Entonces debo sustituir este peligro y el riesgo asociado a este por uno menos nocivo, menos dañino. Ya, entonces digo ya, a partir del día de mañana vamos a cambiar los equipos móviles, camiones, cargadores frontales, etcétera. Y ahora se va a llevar los materiales en bicicleta. Y yo les pregunto como tal, ¿yo puedo, ¿no? Yo puedo cambiar camiones por bicicletas para llevar material? Obviamente que no, tampoco, ¿no? Porque no voy a poder hacer la actividad de la misma manera. Mucho menos ni siquiera lo voy a hacer. Entonces ya, como les dije, son más efectivos, pero son más difíciles de implementar.
Muy bien, sigo aplicando. ¿Cuál me queda? Tercer control. Ingeniería. ¿Qué es un control de ingeniería? Tengo que aislar a la persona del peligro. ¿Cómo aíslo a la persona del peligro? Ah, perfecto. Entonces tengo que ponerme mecanismos de aislamiento. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer como tal un sendero peatonal que esté custodiado por muros de contención. ¿Esto como tal está aislando a la persona del peligro? Claro que sí, porque la persona ya tiene su propio sendero peatonal donde va a poder ingresar dentro del depósito. Ya no va a tener una interacción directa con este equipo móvil. Entonces, ¿estoy aislando a la persona del peligro? Claro que sí. Entonces, ya apliqué mi primer control. ¿Pero puedo aplicar más controles? Claro que sí. Siguiendo mi jerarquía, tengo controles administrativos. Tengo que administrar la actividad o el modo de actuar de la persona. ¿Cómo administro la actividad? Primeramente, colocando un instructivo procedimiento que indique que dentro del depósito, estos camiones, equipos móviles deben transitar a una velocidad que no debe ser más de 10 kilómetros por hora. Entonces, ¿estoy como tal mitigando el riesgo? Claro que sí, porque este equipo móvil ya no va a estar a una velocidad elevada, va a estar a una velocidad lenta, de máximo 10 kilómetros por hora. ¿Qué otro control administrativo? ¿De qué manera puedo administrar? Puedo también poner afuera de ese sendero peatonal un letrero grandazo, una señalética que diga uso obligatorio del sendero peatonal para ingresar dentro del depósito. ¿Estoy administrando también la actividad o el modo de actuar de la persona? Claro que sí. ¿Qué otro más? ¿Qué otro control administrativo más? También una capacitación que voy a tener, tanto con el operador de este equipo móvil como con las personas que transitan. Entonces, esos son los controles administrativos. Charlas, capacitaciones, inducciones, retroalimentación, instructivos, procedimientos, estándares, señaléticas, entre otros, ¿no? La forma de administrar a la actividad o a la persona que ejecuta la actividad. Muy bien. Entonces, ese es un control administrativo. Y por último tenemos los EPPs. ¿Qué son los EPPs? Los equipos de protección personal. Si bien es cierto, hay EPPs que van a proteger a la persona del peligro, yo les pregunto, ¿qué EPP te vas a poner para protegerte contra un atropellamiento? Obviamente no va a haber ningún EPP, no tendría que ponerme una coraza como tal, que esto disminuye como tal la severidad. Pero sí puede haber EPPs que van a ir por el lado de la probabilidad, van a disminuir la probabilidad. Y ustedes dirán, ¿pero qué? ¿Qué EPP va a disminuir mi probabilidad? El EPP llamado el chaleco con cintas reflectivas o tu overall con cintas reflectivas. ¿Qué va a hacer estas cintas reflectivas como tal? Lo que va a ser reflejar. Entonces el conductor de este equipo móvil como tal va a poder identificar a la persona que esté transitando dentro, ¿no? Claro está, si es que no hubiera como tal ninguno de los otros controles que se ha implementado, pero mejor que los controles sobren a que falten, ¿no? Entonces, ya estoy aplicando controles sobre controles, ¿no? ¿Para qué? Para mitigar a este riesgo y dejar de que sea lo más residual posible. Bien es cierto, los dos primeros controles son muy efectivos, son más difíciles de implementar, a diferencia de los otros tres. Por eso es de que a los dos primeros controles se les llama barreras duras, que a los otros tres se les llama barreras blandas. Muy bien. ¿Se entendió este punto? Me comentan, por favor. A ver, me comentan. ¿Todo claro? ¿Alguna duda, consulta que se tenga? Conforme todo me dice. Ya, perfecto. Muy bien. Ahora, dar como correcta, un correcto I per se, es bien importante también dar una correcta identificación de peligros y riesgos. Primeramente, recuerden de que cada peligro va a tener un riesgo establecido. Por ejemplo, ¿no? No voy a poner de que mi peligro es el piso mojado y mi riesgo va a ser como tal el corte. No, en este caso, si mi peligro es el piso mojado,
mi riesgo sería la caída al mismo nivel. Si mi peligro es un trabajo en altura, mi riesgo sería la caída a distinto nivel. Si como tal mi peligro es el ruido, mi riesgo va a ser la exposición a este ruido. Si mi peligro son los objetos filosos, mi riesgo va a ser el contacto con estos objetos filosos. Si mi peligro es la carga suspendida, mi riesgo ¿qué va a ser? Va a ser el aplastamiento. Entonces, como tal, cada peligro va a tener su riesgo establecido. No podemos como tal poner un peligro y otro riesgo, ¿no? Entonces, cada peligro y riesgo se van a interactuar cada uno entre ellos. Muy bien, ¿se entendió este punto? ¿Alguna duda, consulta? Muy bien. Ahora como tal vamos a ver algo muy importante también. Una vez que ya podemos identificar peligros, riesgos, ahora tenemos que valorizar estos riesgos. ¿Y cómo se efectúa una valorización de riesgo? Se efectúa mediante métodos cuantitativos y cualitativos. Cuantitativos porque voy a tener una cantidad como tal y en base a esa cantidad voy a tener un valor de riesgo. Entonces, en base a esto, lo que nos menciona nuestra normativa, o sea, nuestra resolución ministerial 050, son los siguientes métodos. Vamos a ir como tal a nuestro anexo número 3 y a el apartado número 3 que habla acerca de este punto, ¿no? Que es como tal las matrices y per se. Luego vamos a ver en nuestra siguiente clase este punto de los instrumentos de gestión, pero ahora vamos a ver las matrices y per se. Como les dije, métodos cuantitativos y cualitativos. Ahora, esta resolución ministerial, ¿cuántas metodologías te establece? Te va a establecer la cantidad de 3 metodologías. ¿Cuáles van a ser esas metodologías? Ahora lo vamos a ver. Primeramente vamos a tener un método, el método del 6x5. En esta matriz de evaluación y en lo general en la mayoría de evaluación y valorización de riesgo, se va a evaluar dos factores, que va a ser la probabilidad por la severidad o también llamada consecuencia. Entonces, por un lado, en esta metodología voy a tener la severidad y por otro lado voy a tener la probabilidad. ¿Por qué se llama matriz de 6x5? Porque en severidad voy a tener 6 valores y en probabilidad voy a tener 5 valores. Entonces, la interrelación de cada uno de estos, que va a ser dado por una multiplicación, se va a tener el valor de cada uno de estos. Bien, entonces vamos a ponerlo así. Hay que tener en cuenta que para hacer una valorización de un riesgo, primero voy a tener un riesgo preliminar o un riesgo puro, que es un riesgo sin aplicar medidas de control, y luego ya voy a tener un riesgo residual, que es un riesgo ya aplicando las medidas de control. Muy bien, entonces, atentos por favor, porque acá como tal vamos a tener este ejemplo práctico. Teníamos el ejemplo, ¿no? Del peligro, los equipos móviles, el riesgo, el atropellamiento. Entonces, el atropellamiento, a ver, si hay un atropellamiento, ¿qué puede generar? Una severidad catastrófica, 2 o más muertos, mayor, un muerto, moderado o alto, incapacitante permanente, moderado, incapacitante temporal, moderado leve, un accidente leve o algo mínimo que puede ser incluso un incidente. Entonces yo digo como tal, si la persona interactúa, va directamente, transita dentro de este depósito, puede ser algo mayor, ¿no? Algo que puede darse incluso en una muerte, ¿no? Porque las trabajadores no van como tal acompañados, ¿no? No es que como tal que dentro de este depósito se vayan acompañados ¿no? Algo mayor nada más. Entonces, en este punto como tal, con algo que valor de 20. Entonces ya tenemos principalmente, ahora necesitamos hallar el valor de la probabilidad. Ahora,
¿qué tan probable es? O sea, no apliqué ningún control, no tengo nada. O sea, ¿qué tan probable es? ¿Será algo escaso? No lo creo. Baja probabilidad tampoco. ¿Puede suceder? Puede suceder. Probable y muy probable. Para no ser tan como tal exagerado, vamos a poner lo que va a ser algo probable. Entonces sería 4 por 20. ¿Cuánto me va a dar? Me va a dar 80. Entonces, así como tal, ya tengo mi, vamos a escribirlo acá, ya tengo mi riesgo puro, ¿no? Que sería riesgo puro, dado en esta casilla, rojita, que va a ser la cantidad de 80. ¿Sí? ¿Me comentan? ¿Se entrecorta, me dicen? Sí, profesor, se le entrecorta y realmente no le entendí muy bien lo que estaba explicando. A ver. Ahora sigue igual, o se sigue entrecortando, me comentan. No sé si el problema era la laptop o de mi red, porque acá me dice que sí tengo internet. Ya. Le mencionamos que tenemos por un lado la severidad y por otro lado la probabilidad. La severidad como tal va a estar dado, le hemos dado en un valor de 20, porque bueno, es un atropellamiento, va a referir una consecuencia severa, ¿no? Severidad mayor. Y la probabilidad, como no tengo ningún control, como tal, es bien probable de que se dé, ¿no? Entonces, multiplicación, 20 por 4, ¿cuánto me va a dar? Me va a dar 80. Ahora, ¿por qué le dije como tal que también es cualitativo? Porque vamos a ir abajo y aquí esta tablita nos establece el valor de riesgo. Tenemos 4 valores, bajo, medio, alto y crítico. Siendo el crítico rojo, el alto naranja, el medio amarillo y el bajo verde. El riesgo crítico que nos ha salido 80 está por encima de 50. Entonces es un riesgo crítico como tal. Por eso lo podemos ver acá también. Muy bien, pero eso sería mi riesgo puro, un riesgo que se aplica sin controles. Ahora como tal vamos a tener un riesgo, pero aplicando controles. Bien, entonces aplicando controles como tal, vamos a ponerle ahora un código de color azul, va a ser lo siguiente. A ver, ¿qué controles apliqué? Apliqué mis muros de contención, apliqué como tal mis procedimientos, las capacitaciones, inducciones, señaléticas y la cinta, la ropa con cinta reflectiva. Entonces, la severidad, ¿a dónde va a bajar? Ya no va a ser algo mayor, obviamente, ¿no? ¿Qué va a ser ahora? Va a ser algo, digamos, ¿no? Va a ser, si en este caso choca como tal, en el peor de los casos te podría como tal golpear un poquito, ¿no? Pero incluso yo diría que te puede asustar, ¿no? Pero vamos a ponerle algo moderado leve. Bajó de mayor a moderado leve, ¿no? Porque es algo leve que te va a pasar con la acción. Ya por realidad ser de nuestra casa después de todos esos controles aplicados. Entonces, sería 2 por 2 va a dar la cantidad de 2. Voy a visualizar a la tabla y menor o igual a 3 es un riesgo bajo, va a tener un código de color verde. Entonces, y ahora tenemos un riesgo residual. Riesgo residual es cuando ya apliqué estos controles. Entonces lo vamos a poner así. Riesgo puro, estaba de rojo como tal, lo que subrayé, salió 80 y luego después de aplicar controles ya bajó ese riesgo. Miren lo que ha bajado. De 80 de ser algo como tal, algo crítico, a bajar de aplicar controles. Si reparan los riesgos. Bien, se entendió esta metodología número 1, por favor.
¿Sí? ¿Se entendió? Comentan. ¿Me comentas? ¿Se entendió? ¿Dudas, consultas con esta primera metodología? Ya. Vamos, ahora tenemos la segunda metodología. La segunda metodología como tal va a tener una determinante. Si bien es cierto, de nuevo se va a evaluar la probabilidad por la severidad, ahora va a haber una determinante, algo diferente. ¿Qué va a ser eso diferente? Ahora esta probabilidad va a tener subfactores. Como vemos acá, va a tener 4 factores y en base a esos factores voy a tener el factor de probabilidad. Y se vería si solamente va a tener estos factores. Y como tal vamos a tener índices. En base a esos factores voy a darle un valor según este índice. ¿Cómo va a ser? Ahora les explico. Un ejemplo práctico como tal es mejor. Entonces, por un lado vamos a tener acá, primeramente, el riesgo puro, ¿no? Como les dije, el riesgo puro. Entonces acá va a estar el riesgo puro. A ver, primeramente vamos a ver la probabilidad. Entonces la probabilidad tiene 4 factores. Bien. Primeramente, ¿cuántas personas van a estar expuestas en el futuro? La cantidad que, ¿cuántas personas tenían este depósito que transitaban? Tenía más de 2. Entonces, más de 12, ¿cuánto es? Es 3. Subfactor. Siguiente subfactor, procedimientos existentes. Como les dije, no tenía ningún procedimiento, no tenía nada, nada de procedimientos administrativos. Entonces, no existen. ¿Qué es no existen? 3 también. Capacitación, si no tenía procedimientos, es más que fijo que el personal no estaba entrenado, no conoce el peligro y no toma acciones de control. Entonces, ¿cuánto es? Es 3 también. Y la exposición a riesgo. De todo este grupo de personas expuestas, ¿cuántas veces se exponían a riesgo? Al menos una vez al año, esporádicamente, una vez al mes, eventualmente, lo hacían todos los días. Entonces, al menos una vez al día. Entonces, me queda el valor de 3 nuevamente. Ahora, ustedes dirán, ingeniero, ¿y qué voy a hacer con todos esos valores? Lo que voy a hacer es que voy a sumarlo. Entonces, me va a quedar así. De la siguiente manera. Me va a quedar así. 3 más 3, 6. 6 más 3, 9. Y 9 más 3, ¿cuánto me va a dar? Esto me va a dar la cantidad de 12. Bien, así como tal se valoriza. Ahora me toca como tal valorizar la severidad. ¿Qué tan severo va a ser este atropellamiento? Y dijimos que va a ser algo que va a generar algo mayor, ¿no? Una lesión con incapacidad permanente o un daño a salud irreversible. Entonces, ¿cuánto es ese valor? Es 3 también, como vemos acá. 3. Entonces, ¿qué se va a hacer? Dije que es la multiplicación. Probabilidad por severidad. Entonces, acá se va a multiplicar. Entonces, 12 por 3, ¿cuánto me va a dar? Me va a dar 36. Vemos en la tabla el nivel de riesgo según la cantidad, la valorización cuantitativa, 36. ¿Cuánto es? De 25 a 36, ¿qué es? Es un riesgo intolerable. Bien, entonces es intolerable. Mi riesgo puro va a salir intolerable. Entonces, ¿qué debo hacer ahora? Debo mitigarlo con las medidas de controles que hemos visto antes. Vamos a pasar a tener un ¿qué? Un riesgo residual ahora. Entonces vamos a tener lo siguiente. Vamos a ponerlo ahí. El riesgo residual, que va a ser azul, va a ser lo siguiente. Vamos a valorizar nuevamente. De nuevo, valorizamos ahora la cantidad de personas expuestas. ¿Ha variado la cantidad de personas expuestas? Claro que no, las personas siguen siendo las mismas. Más de 12 sigue siendo 3. En procedimientos existentes, ahora sí ya tengo procedimientos instructivos como tal que menciona este punto. Entonces menciono, ¿no? Existen, son satisfactorios y suficientes.
Entonces, de 3 ¿a cuánto bajó? Bajó a 1. Si tengo procedimientos, todo esto, también es obvio que tengo mi personal entrenado, conoce el peligro y lo previene. Entonces, también de 3 bajó a 1. Y la exposición a riesgo tampoco bajó porque mis trabajadores tienen que ir siempre una vez al día a entrar a este depósito. Entonces, hago la suma. Sería 3 más 1, 4. 4 más 1, 5. Y 5 más 3, ¿cuánto me da? Me va a dar la cantidad de 8. Entonces vamos a ponerlo acá. La cantidad de 8. Valorizamos ahora nuevamente la severidad. Como les dije, la severidad ahora va a bajar. Ya no va a ser un daño a la salud irreversible porque ya contuve como tal. Ya aislé a la persona de este peligro. Entonces, ¿qué es lo que me va a pasar? Ya voy a tener como tal una lesión sin incapacidad, un disconfort o una incomodidad. Entonces, de 3 también a cuánto bajó? Bajó a la cantidad de 1. Entonces se va a hacer la multiplicación y voy a tener 8 por 1. ¿Cuánto me va a dar? Me va a dar 8. 8 voy a visualizar como tal en mi tablita y de 5 a 8 va a ser tolerable. Entonces bajó. De intolerable, aplicando controles, bajó a ser un riesgo tolerable. Bien, ¿se entendió este punto? Me comentan, por favor. ¿Me comentan? ¿Sí? ¿Me comentan, por favor? ¿Alguna duda, consulta? ¿Me comentan? ¿Todo claro? ¿Alguna duda, consulta? ¿Me comentan? A ver. A ver, ¿qué no se entendió? ¿En qué se confundió? A ver, me comenta. Ah, ok. Bien. ¿Alguna otra duda, consulta? ¿Me comentan, por favor? Bien. Ahora continuamos. Tenemos la última metodología. Tenemos la metodología número 3. La metodología número 3 va a establecer lo siguiente. La metodología 3 va a estar dado por la cantidad de significancia que va a tener este riesgo, teniendo en cuenta las siguientes matrices, teniendo la probabilidad, la frecuencia y la consecuencia. Bien, ¿de qué manera va a ser? Ahora lo vamos a ver. Ya sabemos que de color rojo como tal va a ser el riesgo puro, que es un riesgo sin control. Entonces, aplicamos la probabilidad del suceso. ¿Qué tan probable es de que ocurra? ¿Es algo que ocurre frecuentemente y atropellamiento todos los días? No. Muy posible, puede darse, ¿no? Poco usual, pero posible. Vamos a ponerlo en muy posible, porque sí es posible, la verdad, que puede ocurrir este evento. Bien, luego valorizamos la frecuencia. ¿Cada cuánto van al depósito? Van diariamente, entonces es algo frecuente, el valor de 6. Y por último, valorizamos la consecuencia. Si hay un atropellamiento, ¿qué puede generar? Un desastre, ¿no? Porque catástrofe es de 2 o más muertes. Un desastre es la cantidad de 40. Ahora, ¿qué voy a hacer con cada uno de esos valores, factores? Voy a ejecutar la multiplicación.
Sería 6 por 6, me da 36. Y luego 36 lo multiplico por 40. ¿Cuánto me da 36 por 40? Me da 1440. 1440. Entonces vamos a ponerlo por acá. ¿Cuánto me ha salido mi valor de mi riesgo puro? Me ha salido el RP, me ha salido 1440. Bien, entonces ese es mi riesgo puro. Si vamos como tal a la tablita para cuantificar, entonces mayor a 400 es algo muy alto, ¿no? Que refiere que debo paralizar la actividad. ¿Para qué paralizo la actividad? Para aplicar controles. Aplicando controles valorizo nuevamente. Ahora, valorizamos primeramente la probabilidad de algo muy posible, como vimos en los anteriores ejemplos, va a bajar a algo de ocurrencia rara o podría ser algo muy poco usual, no ocurrido pero imaginable. Vamos a dejarlo en una ocurrencia rara, porque es algo que no va a ocurrir así nomás. La frecuencia no ha cambiado. Siguen las personas como tal yendo al depósito una vez al día. Entonces sigue siendo la cantidad de 6. Y por último vamos a tener la consecuencia. Como dijimos, la consecuencia va a bajar, ya no va a ser un desastre. Va a ser algo como tal, en el más de los casos va a ser algo importante, ¿no? Que va a tener un valor de 3. Hacemos nuevamente la multiplicación. Sería 1 por 6, me da 6. Y 6 por 3, ¿cuánto me da? Me da 18. Miren cuánto bajó, ¿ah? De 1440 aplicando controles, ¿a cuánto bajó el riesgo residual? Bajó a 18. El riesgo residual va a ser ahora de 18, o sea, de 1440 bajó a 18. Vamos a la tablita y de 20, bueno, en este caso es menor a 20, sería 18. 18 está por abajo, ¿no? Quiere decir de que como tal es algo que está por debajo de lo posible, quiere decir de que la posibilidad es bien escasa. Entonces, esos son los tipos de metodología que nos establece nuestra resolución ministerial 050 con respecto a la valorización de los riesgos, ¿no? De manera cuantitativa y cualitativa. ¿Hasta este punto alguna duda, consulta, me comentan, por favor? Sí, a ver, me comentan dudas, consultas, acotaciones. A ver. Bien, a ver, me dicen, esta última parte estuvo más clara que la anterior. A ver, ¿qué no se entendió en la anterior parte, señor Ricardo? A ver, me indica, por favor, para poder explayar. Ahora, en la segunda parte, como tal, la segunda metodología, como les dije, el riesgo se ha dividido en 4 factores, que es personas expuestas, procedimientos existentes, capacitación y exposición al riesgo. Por eso, como tal, cada uno de ellos, estos son factores, tiene su valorización y luego se hace una suma de esas 4 valorizaciones para tener el valor de la probabilidad. Y luego, bueno, ya se valoriza la seguridad como tal en base a estos factores. Es 1, 2 y 3. Luego de nuevo se hace la multiplicación y ya se tiene el valor y luego ya se ve en esta tablita de acá. Ah, ya me dicen.
Fue un poco más confusa, pero sí le entendí. Ya, perfecto. Bien, y por último vamos a tener la metodología que nos establece nuestra normativa minera, que lo tenemos acá. Que como tal te establece una metodología de una matriz de 5 por 5. Acá como tal el nivel de riesgo va a estar dado en tres factores: riesgo alto, riesgo medio y riesgo bajo. El riesgo alto va a tener un color rojo, el riesgo medio va a tener un color amarillo y el riesgo bajo va a tener un color verde. Aquí como tal no va a haber una multiplicación, porque si se dan cuenta la severidad, si tiene factores, valores, pero la frecuencia como tal tiene letras. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer acá? Acá lo que vas a hacer es interrelacionar. A ver, ¿de qué manera? Ahora lo vamos a ver. Primero vamos a valorizar con el riesgo puro, que es como tal con sin controles aplicados, y luego ya el riesgo residual, como hemos estado evaluando. Entonces, este atropellamiento como tal por el equipo móvil, dijimos que en el riesgo puro te va a generar una mortalidad. Entonces vamos a trazar como tal acá, trazar imaginariamente, bueno, imaginariamente no, ya lo trazamos. En mortalidad, valor 2. Ya valorizamos la severidad como tal. Ahora vamos a valorizar la frecuencia. ¿Esto va a ser prácticamente imposible que suceda? No lo creo. Raro que suceda, tampoco. ¿Podría suceder? Podría ser, sí. ¿Ha sucedido? No, aún no ha sucedido. Y algo común es que ocurre todos los días. Lo que ocurre todos los días es que hay atropellados todos los días. Y eso aún no pasa. Entonces, ¿ha sucedido? Tengo como tal, esto va a depender de tus antecedentes. Si ya he tenido como tal un atropellamiento por esto, entonces le pondría ha sucedido. Pero como en este caso, en esta operación no ha pasado, vamos a ponerle en el factor de podría suceder. ¿Cuánto me ha dado? ¿En dónde se ha interrelacionado? Se ha interrelacionado en el valor de 8. Entonces vamos a ponerlo por acá. El riesgo puro, ¿cuánto me ha salido? El riesgo puro me ha salido ¿cuánto? Me ha salido la cantidad de 8, ¿no? Acá también hay otro punto. Lo que difiere esta metodología, si se dan cuenta, es que mientras menor sea la cantidad, o sea, 1, 2, 4, 7, 3, 5, o sea, del 1 al 8 va a ser un riesgo alto. Mientras más alto sea el valor, el riesgo es menor. Esto es como tal parece, ¿no? Una especie de, este, de confusión, ¿no? Debería ser al revés, pero no. Lo que se establece en la normativa minera es esto, ¿no? Mientras el valor sea menor, el riesgo es más alto, y mientras el valor sea mayor, el riesgo es menos. Muy bien, ya valorizamos el riesgo puro. Ahora necesitamos valorizar el riesgo residual. Muy bien. Ahora, de la severidad de mortalidad, ¿a cuánto bajó? Dijimos que va a bajar a algo menor. No, ni siquiera temporal, va a ser algo menor. Ahora, valorizamos la frecuencia. ¿Qué tan frecuente es que pasen? Digamos de que ya va a ser algo raro que suceda. Entonces, ¿dónde se ha interrelacionado? Se ha interrelacionado en 24. Entonces, mi riesgo residual me ha dado la cantidad de residual igual 24. 8, ¿cuánto es? Es un riesgo alto. Y 24, código de color verde, es un riesgo bajo. Entonces, así como tal, se aplica los controles para poder mitigar el riesgo que tengamos en cada uno de los peligros de mi actividad. Muy bien, ¿se entendió este punto? Me comentan, por favor. ¿Alguna duda que se tenga? ¿Todo claro? Todo bien.
Sí, señorita Kennedy, ¿le escucho? Sí, señorita Kennedy, que su mano levantó, me comenta. Disculpe, estaba desactivado mi audio. Mira, en el Ah, cuadro que usted está indicando, este cuadro siempre se va a manejar, es como una matriz, lo que está puesto ahí. O sea, siempre vamos a llevar este cuadro. este es en la normativa minera, como les dije, ese último ejemplo, la última metodología. Ya, ok, ya, gracias. Alberto menciona, por favor, los compres del recuadro que punto tiene su pregunta. A ver, ¿podría reformular nuevamente su pregunta, por favor? Sí, señor Ayrton. Ah, los cuadros de color rojo, les dije que es el riesgo puro. El riesgo puro es el riesgo que se tiene sin medidas de control. Y el riesgo residual es cuando ya se aplicaron las medidas de control. Es debido a la interrelación de tanto la severidad por la frecuencia, como vemos ahí. ¿Sí? ¿Alguna otra duda, consulta que se tenga? Me comentan, por favor. Muy bien. Bien, si ya no hay más dudas, consultas que se tengan, agradecerles a cada uno de ustedes por el tiempo que se han tomado para la ejecución de esta clase. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Y nos estamos viendo la otra semana como tal con las otras dos clases que tenemos para